Hola amigos, soy Coeficiente. Retomo la actividad del canal, de mi canal, después de por lo menos un año sin publicar en él. El motivo no es ningún motivo en concreto. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué retomo ahora? Lo retomo llevada por dos cuestiones, uno por la literatura y otro por la rebeldía. La rebeldía se enmarca en este, no digamos repulsa, pero bueno, casi, sobre todo este universo Halloween que nos importan de Estados Unidos y de otros lugares y que no obedecen a nuestra tradición española. Y que bueno, y que nos obliga, no sé, un poco a seguir esa corriente que me fastidia muchísimo. ¿Por qué tenemos que estar siempre, no? No sé, tomando cosas del exterior, del extranjero, ¿no? Cuando aquí tenemos tradiciones que está muy bien, que tiene también cabida el Halloween, no digo que no, nadie me vaya a criticar por eso, por favor. Quien quiera celebrar lo que lo celebre, por supuesto, no es motivo de no sé, no quiero ser el que me critiquen por eso, quiero decir, no, bueno, entonces, pero nosotros en España tenemos nuestra tradición de la representación del Don Juan Tenorio y de José Zorrilla, drama romántico, y bueno, pues la degustación de dulces y todo eso. Entonces, digo que aquí en España la tradición del Día de los Difuntos tiene sus raíces en Galicia. Ya lo ampliaré todo esto en estos vídeos que pretendo grabar y publicar bajo el título de un ciclo sobre el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Y bueno, ya profundizaré en esto, ¿no? En estas raíces que, bueno, que como digo, nacen o están en Galicia y se llevan a Irlanda, y de Irlanda pasan a Estados Unidos, y de allí nos viene todo esto envuelto en ese capitalismo feroz de compra de disfraces, maquillajes, calabazas, esqueletos y por cierto, incluso veo yo por Instagram la realización de recetas de dulces terroríficos, de, yo qué sé, bizcochitos parecidos a dedos ensangrentados, yo qué sé, unas cosas que yo, la verdad, me parecen, bueno, a ver, que es mi percepción personal, que esto es muy subjetivo, pero siento la necesidad de hacer hincapié, de señalar con efusividad a nuestro Don Juan Tenorio, nuestra obra, como para presentarla, ¿no? Como para hacer un recordatorio de que siempre se ha representado en España y que, bueno, pues que ahora como que se cae en el olvido, ¿no? Que cae en el olvido. En este primer vídeo he recopilado datos sobre el mismo autor, José Zorrilla, el autor del Don Juan Tenorio, y un poquito por encima para empezar a hablar de ello. En próximos vídeos profundizaremos más en la versificación de la obra, en las raíces, en las fuentes de las que bebe el Don Juan, y como digo también en la tradición del Día de los Fieles Difuntos y de todos los santos que se ha tenido en España, ¿no? En otros lugares, en otras regiones españolas, en diversas regiones españolas. Bien, bueno. Comenzamos hablando de José Zorrilla. José Zorrilla nació en Valladolid en el 21 de febrero de 1817 en el seno de una familia cuyo cabeza de familia, vamos a decir así, fijaos, a principios del siglo XIX, cabeza de familia, el papá, que era un señor bastante de armas tomar, muy recto, que de hecho tenía un cargo de relator en la audiencia o tribunal superior en Valladolid. Bueno, era un cargo, vamos a decir, rígido, con mucha responsabilidad, y era acorde a su personalidad, por lo que he leído sobre la biografía de Zorrilla, ¿no? Bueno, nuestro autor, José Zorrilla, desarrolló pronto su carácter libre e impulsivo, y esto a su padre le sacaba de quicio, no lo soportaba. Él quería que estudiase leyes, que fuese abogado, y él era impulsivo, rebelde, bueno, pues tenía su propio criterio, era libre, era bohemio, y chocaba muchísimo con la forma de ser de su padre, con lo que su padre quería para él. Bueno, en vez de dedicarse a las leyes, como quería su padre, se dedicó a la literatura, a las letras. En el otoño de 1833, tras la muerte de Fernando VII, que fue en 1832, su padre, superintendente,
fue desterrado de Madrid, donde vivían desde 1827. Ya nuestro autor escribía versos, hablamos que tenía en ese entonces 12 años, iniciándose en el teatro con ellos, ¿no? Y a escondidas leía a Walter Scott, a Cooper, a Chateaubriand, no lo pronuncio bien el francés. Como digo, en 1833, con esta rebeldía que le caracterizaba, fue enviado a Toledo a estudiar leyes, porque era lo que quería su padre. No aprobó en junio, se pasó el tiempo haciendo lo que quería, no aprobó. Y aunque el padre, bueno, lo llevó a Valladolid, pero ni con vigilancia, que tenía vigilancia, logró sacar los estudios, ¿no? Tenía un vigilante mandado por el padre o con el consentimiento del padre, que era un procurador, rector de la universidad. Nuestro José Zorrilla físicamente era un señor delgadito, era un chico delgadito, pequeño, de rostro alargado, con barba y perilla después más tarde, y se dejó la melena, se dejó el pelo largo, también por su rebeldía, ¿no? Esto a su padre lo sacaba de quicio, tuvo una relación con su padre bastante nefasta durante toda su vida. Como digo, era de complexión delgada, era alargado de rostro y con perilla, con barba y bueno, con esa melenita y pálido, como parece que le va bien, ¿no? Como romántico, ¿verdad? Bueno, él en este periodo de tiempo que estuvo estudiando o intentando estudiar, que tampoco lo hacía, vagaba por lugares solitarios. Esto le decía el procurador que lo vigilaba, el rector de la universidad le decía eso a su padre, ¿no? Al padre de José Zorrilla. Vaga por lugares solitarios, estudiando viejas ruinas, leyendas y tradiciones. Ya esa personalidad se le veía, ¿no? Claramente. Y el procurador escribía a su padre diciendo que era un holgazán, bajo su criterio era un holgazán. Entonces, bueno, que andaba por las noches por los cementerios como un vampiro, fijaos, y que se dejaba crecer el pelo como un cosaco. O sea, era pura rebeldía nuestro José Zorrilla, fijaos. ¿Os imaginabais que pudiese ser así? Pues era así, era rebelde, absolutamente rebelde. Él decía que era sonámbulo y bueno, pues sería sonámbulo, él lo decía. Y él alegaba que esto era así porque los disgustos de su familia le ocasionaban ese sonambulismo, los disgustos que tenía con su familia, sobre todo con su padre. Su madre era una señora todo lo contrario, pusilánime, callada, en fin, bueno, principios del siglo XIX, ¿qué vamos a decir, no? Bueno, habría mujeres de armas tomar, pero en este caso estaba bastante sometida, imagino yo, la mujer. Entonces, él decía que este sonambulismo era la primera estación hacia la locura, del camino hacia la locura. Él se regodeaba en eso, ¿no? Y en eso, y como consintiendo para sí, ¿no? Argumentando que por ese motivo él deambulaba por los cementerios y hacía todas estas cosas que el procurador después le chivaba al padre, ¿no? También defendía que todo ello le tenía que influir en su poesía, dándole un giro loco y desordenado. Y quién sabe si un poeta, se preguntaba él, no es más que un monomaníaco que va para loco. Él mismo, bueno, pues justificaba, ¿no?, su forma de ser y de alguna manera demostraba que se quería, porque daros cuenta que decir todo esto es quererse también, es aceptarse, ¿no? A pesar de todo, de todos los avatares, porque hay veces que los padres tienen unos criterios que no atienden a lo que necesariamente son los hijos, que son seres libres. Y bueno, de hecho el padre le decía cosas como que tenía trazas de tonto, le decía su padre, que tenía trazas de tonto, le decía su propio padre, y lo amenazaba con mandarlo, con enviarlo a cavar viñas si no se graduaba del bachiller. Fijaos, qué terrible. Sobre el año 1836, nuestro José Zorrilla logra escaparse y va a Valladolid. Consigue llegar a Madrid después y se hizo pasar allí, fijaos, por el hijo de un artista italiano, hablando la lengua de Dante, el italiano,
pasó en consecuencia lejos de la familia, del abrigo del padre, del paraguas del padre. Pues pasó por estrecheces y siempre estaba alerta porque su padre mandaba a espiarlo, mandaba a buscarlo. Él se disfrazaba, fijaos, nuestro José Zorrilla, si es que es un personaje, os invito a que lo conozcáis, a que leáis su biografía porque es muy interesante. Este periodo de tiempo en el que se afianza su personalidad y consigue tomar la literatura como profesión en contra de lo que decía su padre, lo que quiere su padre, es que es una etapa fascinante y que dice mucho del que va a ser dramaturgo y poeta posterior, ¿no? Él se disfrazaba, se trenzaba el pelo o no se lo trenzaba para parecer o bien un gitano o un italiano, y usaba, fijaos, unos anteojos enormes verdes que le tapaban la cara, le desfiguraban la cara. En el caso de que lo necesitase para salir airoso de aquellas persecuciones que el padre le organizaba para encontrarlo, imagino yo. Él vivía escondiéndose en una buhardilla. ¡Qué vida, eh! Fijaos por el increíble Madrid. Y pintaba para sobrevivir, fijaos. Y también iba a la Biblioteca Nacional para encontrarse allí con amigos poetas, para estudiar o bien para calentarse, porque estamos hablando del invierno del año 36, de 1836, y él vivía en una buhardilla. Imagino el frío que pasaría y las necesidades que pasaría, pero él seguía ahí firme en su decisión de salir del paraguas, debajo del paraguas de su padre y a lanzarse a su vida como él lo quería, ¿no? Hablamos, bueno, pues del invierno de los 1836-1837. Aquel invierno, precisamente el 14 de febrero, murió Larra. ¿Sabéis que Larra se pegó un tiro y se suicidó? Y precisamente nuestro José Zorrilla, nuestro joven José Zorrilla, acudió al sepelio y, habiendo compuesto unos versos que pidieron sus amigos que compusiera, él compuso unos versos para Larra y los recitó en su sepelio, en el sepelio de Larra. En 1839, damos un pequeño salto, se casó, pero se casó con una mujer 17 años mayor que él, muy celosa de todo su universo de teatros, de tal y de salidas y entradas, y era muy celosa. Entonces esto con el tiempo le hizo huir al extranjero en búsqueda de paz y tranquilidad, ¿no? Bueno, ella murió, él se fue al extranjero a buscar esa paz y tranquilidad y huyó a Francia y a México y estuvo viviendo allí. Ella murió, sin embargo, en 1865, mientras él quería divorciarse, pues ella falleció. Habían tenido una hija que también falleció al año y medio de nacida. En 1869 se volvió a casar. Pero esto, de momento, lo dejamos ahí. Él en París, lo dejamos en París y en México, ¿no? Él en París conoció a Dumas, a Jorge Sand, a Gautier. Esto era el año 1846, más o menos, que eran paladines del romanticismo. Fue elegido miembro de la Real Academia Española, aquí, cuando volvió, pero no aceptó. Lo fue de nuevo propuesto en 1885, ahí ya sí. Tras la muerte de sus padres, viajó y vivió en México desde 1854. Regresó en 1866 y le aclamaron con homenajes. Ya era famoso y su padre no lo reconocía nada tampoco. Su padre seguía en la suya. Su obra, aquí entramos un poco ya en lo que es su legado. Su obra posee una configuración dramática y narrativa. La primera obra dramática escrita en colaboración con García Gutiérrez, nuestro poeta García Gutiérrez, fue Juan Dándolo, en 1839. Ya comienza aquí su obra dramática. En 1840 fue la primera parte del Zapatero y el Rey, que fue una obra de gran calidad. Drama histórico, que fue un drama histórico y romántico. Y en 1841 se publica escribe la segunda parte. En 1844 apareció su obra cumbre, nuestro Don Juan Tenorio.
que es lo que nos ocupa. Preconizaba este Don Juan de Zorrilla, esta obra de Don Juan, leyendas y bocetos de piezas dramáticas con elementos donjuanescos, como A buen juez, mejor testigo, también El capitán Montoya y Margarita, La tornera. Él estimaba particularmente las leyendas, ¿no? Estos eran embriones del Don Juan, según el propio autor. El mayor mérito de las leyendas, que las convirtió en lectura preferida del pueblo, fue su origen e inspiración. Zorrilla recogió los temas de la tradición popular, de vidas de santos, de dramas del siglo de oro, de novelas, romances y antiguas historias. Estos fragmentos históricos perpetuados en la memoria del pueblo, transmitidos de generación en generación y poetizados, y fueron poetizados con el tiempo. De ahí él bebe, ¿no? Todas estas fuentes. Damos un salto en el tiempo, pasamos por este matrimonio del año 1869, que ya le dura, ese sí. Y él murió en el 23 de enero de 1893, tras varios años enfermo, unos 3 años enfermo, y habiendo adquirido gran fama y reconocimiento, en contra de lo que su padre hubiese querido para él, que él no quería eso, no se alegró tampoco, es que no se alegró. El padre murió, se dice que vuelto a la pared, como renegando, ¿no?, de su hijo y de sus logros y de su fama y de todo lo que había escrito y todo lo bueno que había hecho. Bueno, cuando murió José Zorrilla, toda España se conmovió ante su pérdida y una gran multitud acudió a su entierro. Él se había sentido muy apenado también por la muerte de sus padres y en los últimos años de su vida había sufrido bastante también, a pesar de tener esa fama y ese reconocimiento por sus obras, ¿no? Bueno, como decimos, el Tenorio, nuestro Tenorio, es su obra cumbre, su obra maestra. Pero sin embargo para él no tenía mucha enjundia. Él decía que los versos del Tenorio, de su Tenorio, estaban, según él, siempre vacíos de contenido y emoción. Fijaos. Notoria era para él su poco ánimo para esa obra. Él no le tenía mucha simpatía, no le tenía mucho entusiasmo, ¿no?, a su propia obra. Decía que Don Juan le era personaje sin carácter y con defectos enormes. Tenía, según él también, falta de verosimilitud. Emilio Pardo Bazán, nuestra Emilia Pardo Bazán, le llamó a él, a Zorrilla, el rezagado del romanticismo. Él comprendió la función social de la literatura, especialmente en el teatro, en aquel final del siglo XIX. Don Juan Tenorio es la obra más representativa del teatro romántico español, con su poder de parodia clásica. En esta parodia, en la parodia, hallamos todos los elementos de la obra seria, pero sin bases para la credibilidad. Según Zorrilla, su Don Juan es una refundición del Burlador de Sevilla y del Convidado de Piedra de Zamora, cuestiones que iremos abordando en otros vídeos para mirar con mayor detalle las fuentes de nuestro Tenorio de José Zorrilla. Como decimos, es una refundición del Burlador de Sevilla, del Convidado de Piedra de Zamora. Con técnica y sensibilidad románticas, el poeta revive de nuevo la figura mítica del libertino, creada por Tirso de Molina, y aquí viene también esta parte que profundizaremos más adelante. Según Ortega y Gasset, el Don Juan de Zorrilla no pretendió nunca ser una nueva interpretación del tema donjuanesco, sino todo lo contrario, un retorno a la imagen más tradicional y tópica de la leyenda. Pero es un retorno que implica ciertos cambios, debido a los presupuestos literarios de la época en que se concibe. Según Maeztu, subraya, el Don Juan de Tirso es más fuerte que el de Zorrilla, pero el de Zorrilla es más humano, más completo y más satisfactorio. La diferencia fundamental consiste en que el de Tirso es exclusivamente un burlador, mientras que el de Zorrilla es también un hombre.
La gran contribución de Zorrilla y del romanticismo al tema donjuanesco es la bella creación de Doña Inés. Esto lo veremos más adelante en otros vídeos, ¿no? Para no extendernos. Es la creación de Doña Inés, es un ángel de amor, es la Virgen María medianera que hace posible la salvación del libertino. Todos conocemos un poco el argumento de la obra, no hemos hablado de eso, pero bueno, es archiconocida. Un libertino, un embaucador de señoras que por una apuesta se lanza a conquistar a una novicia que le falta para su colección de conquistas y cae en sus brazos la dulce y cándida Doña Inés, novicia de un convento. Entonces, bueno, pues por medio de ella, porque ella muere, primero él de tristeza cuando se da cuenta que todo era una farsa de Don Juan, que era una apuesta, que era un buen fin. Ella se muere de tristeza, pero él consigue después, cuando él muere, consigue redimirse por medio de ella, de su luz, y bueno, es como una redención romántica. Una redención romántica. Esta es la aportación que hace Zorrilla a este universo donjuanesco. Existe un antecedente de Doña Inés, esquemático, en la Inés del Capitán Montoya, que ya profundizaremos un poco. La salvación por el amor sitúa de lleno el drama dentro del gusto romántico. Como no podía ser de otra manera. El estilo del drama está con el tono paródico propio de estas obras románticas, está armado con el tono paródico de estas obras románticas. Los personajes usan un castellano moderno, aunque con algunos arcaísmos, giros, etc., que abundan en los dramaturgos del siglo de oro. Zorrilla ha querido dar sin duda cierta gracia y exotismo a la escena, a la vez que un tono realista. Existe una acumulación de motivos románticos a lo largo de la trama. Acompañan elementos carnavalescos, interesante, ¿verdad? Como antifaces, máscaras, disfraces, embozados, duelos y peleas callejeras, apuestas sobre vicios y crímenes, el tiempo con claridad dramática, la noche de luna y misterio en las calles sevillanas, encarcelamientos, tapias de convento asaltadas, celdas de clausura mancilladas, sacrilegio y rapto, caballos briosos apostados y bergantín fugaz dispuesto, el río Guadalquivir profundo y enigmático, muertes a fuego y espada y huida veloz del héroe arrebatado por un vértigo infernal de desesperación. Esto es la primera parte, todo envuelto en movimiento, dinamismo y acción. Don Juan es una tromba, una vorágine que arrebata todo a su paso. Luego tenemos la segunda parte de la obra, aquí una breve pincelada. Se abre en el panteón, esta segunda parte, se abre en el panteón de la familia Tenorio. Sepulcros, estatuas de piedra, sauces llorones inclinados sobre las tumbas y cipreses enhiestos hacia lo alto en una noche de luna plateada y gélida. Pasos meditabundos y nostálgicos de Don Juan entre el misterio de tumbas que sobrecogen. Sombras de ultratumba. La estatua animada del comendador. Invitación temeraria. Banquete, brindis, euforia en casa de Don Juan, seguidos de duelo y muerte. Cena paródica en el sepulcro del convidado de piedra. Espectros, osamentas, sudarios y sombras macabras. El reloj de arena, implacable, marca el último instante. Campanas fúnebres y cantos funerarios. Arrepentimiento y apoteosis final del amor. Justo a tiempo, cuando ese reloj de arena va soltando cada grano de arena, quitándole el tiempo de la vida y de la posibilidad de arrepentirse para salvarse. Chas, en ese último momento llega la redención por medio de Doña Inés. Y dos almas brillantes como llamas ascienden hacia el empíreo entre músicas angelicales al esclarecer el alba de un nuevo día que aterrará a los sevillanos. Bueno,
El universo es maravilloso, el universo en el que se gesta todo esto, se enmarca todo esto, ¿no? Mejor dicho. Y bueno, fijaos, ¿no? Las máscaras cuando aparecen en la posada, la primera escena, ¿no? Os leeré en el último momento, en los últimos vídeos leeré de este ciclo, en el último vídeo de este ciclo, versos del Tenorio, y trataremos de, bueno, de hacerlo divertido y agradable para los que no lo conozcan o los que, bueno, como cuando están en la posada, ¿no? Y sentado en la mesa escribiendo con un antifaz, Juan dice: ¿cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta que si en concluyendo la carta no pagan caros sus gritos. Bueno, esto lo desarrollaremos bien. Diremos los personajes y todo esto. Sin más, me despido. Mañana hablaremos de la estructura de la trama, de la versificación, como digo, de la fuente, su originalidad. Bueno, un poco todo ello para prepararnos para disfrutar finalmente de los versos propiamente dichos del Tenorio. Espero que os haya gustado esta primera iniciación hacia José Zorrilla y su obra maravillosa, Don Juan Tenorio. Y esta breve biografía, este resumen de su biografía, he saltado sus obras, el resto de sus obras, muchos detalles de su vida, pero bueno, básicamente esto es lo que quería comentaros y espero que os haya gustado, espero que os haya enganchado a esta historia de el nacimiento, la obra, la escritura, la composición de nuestra obra, de Don Juan Tenorio. Y bueno, os emplazo mañana mismo, que tenemos otro vídeo para seguir hablando de Don Juan Tenorio. Chao, chao, gracias por estar ahí.